Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de emisiones de ruido. Mi nombre es José Miguel Sánchez. Bueno, pasamos a lo que son los conceptos y empezando por el ruido. ¿Qué es el ruido? Pues básicamente es lo que es una emisión de energía que es emitida a través de frecuencia o alguna intensidad, asimismo sobre un tiempo de exposición al que esté uno, ¿no? Este tipo de ruido pues, se da a través de diferentes tipos de fuentes fijas, que más adelante lo vamos a ver. Y bueno, pasamos a lo que es la contaminación acústica. La contaminación acústica nos dice la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es un problema ambiental, ya que lo podemos definir como contaminación acústica, como una presión sonora que a la vez lo definimos como un sonido. Y este sonido tiene una frecuencia, una intensidad y donde un ser humano o un ser vivo tiene un tiempo de exposición, porque no precisamente tiene que ser un ser humano, sino también afecta a lo que son seres vivos de los diferentes tipos de ecosistemas. Y todos estos sonidos, toda esa presión sonora viene a través de diferentes tipos de fuentes fijas, lo que conocemos como pues comercios, fábricas, todo este tipo de fuentes fijas que ya hemos visto anteriormente. En la Ciudad de México lo vimos en clase, oscilamos entre los 70 y 99 decibelios, que pues tenemos una presión sonora altamente contaminante y algunas características de la contaminación acústica es que es un contaminante barato, que no deja residuos, que se localiza en lugares concretos, que no tiene un traslado como tal, pero sí lo mencionamos, que sí se traslada a través de la frecuencia. ¿Y quién traslada esta frecuencia? Pues el viento, ¿no? Y que puede ser, solamente es percibible a través de un solo sentido que vendría siendo el oído. Nos pasamos al siguiente concepto, ¿qué es un decibel? Para empezar, un decibel es una décima parte de un velio. ¿Y por qué se le dio este nombre? Se le dio este nombre por Graham Bell, quien fue quien creó el teléfono. Y bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos la escala del decibel, que de 0, de 10, que vendría siendo el ruido de un pulmón, de 20 o 30 vendría siendo el viento, el ruido de las hojas, 40 la lluvia, 50 decibelios puede ser el ruido de un refrigerador, en 60 decibelios la conversación, 70, pues, de 70 a 90 podríamos clasificarlo como un tránsito, como el tránsito, eh, y de 100, perdón, hacia arriba, podemos ya considerar una escala ya altamente riesgosa para el oído, ya que pues aquí tendremos clasificando lo que son sirenas, el ruido de un avión o los explosivos, ¿no? Ya. Pasamos al siguiente concepto que vendría siendo que nos ayuda a medir estos decibeles, que vendría siendo el sonómetro. Existen diferentes tipos de sonómetros y diferentes tipos de sonómetros en donde se va a emplear, dependiendo del tipo, el lugar donde lo vamos a emplear. Esto sirve para ver si a nuestro alrededor, de donde queramos tener tengamos que construir alguna fábrica o así, no afecte a nuestros alrededores la intensidad o esas frecuencias que van a generar, ya sea máquinas, sea en transporte, sea todo lo que sea, al mismo tiempo que tenemos que tener una regulación, que más adelante vamos a ver son las normas, y que no afecte el tipo de ecosistema en donde estamos generando este tipo de frecuencias, ¿no? Bueno, nos pasamos al siguiente concepto, que vendría siendo el nivel de intensidad del sonido, que pues, por recomendaciones, perdón, por la OMS, en el trabajo tenemos que tener un nivel de intensidad de 85 decibelios por un tiempo de exposición que vendría siendo de 8 horas. Asimismo, no recomiendan que por encima de los 100 decibelios no rebase los 15 minutos
a esta exposición, ya que podemos tener problemas a la salud o efectos a la salud. Asimismo, pues la OMS recomienda o no superar los 70 decibelios, que es lo que no pasa en la Ciudad de México, no superar los 70 decibelios, ya que en 70 decibelios pues no existe un daño de manera temporal al oído. Y por encima de esto, pues sí existe un daño como tal, que lo vamos a ver más adelante, que son efectos a la salud, pero por mencionar algunos, podemos decir que podría ser la presión, la hipertensión, estrés, entre otros, ¿no? Y bueno, la escala que podemos tener aquí para el nivel de intensidad del sonido es partir de 0 a 20 decibelios como un ambiente silencioso, de 20 a 50 o hasta 54, podemos decir que es un ambiente poco ruidoso. En 55 la OMS la clasifica como como el que fuera una conversación al aire libre. Eso vendría siendo 55 decibelios. Un ambiente ruidoso ya vendría siendo de 70 a 90 decibelios, como ya lo hemos visto, puede ser el tráfico, todo este tipo de cosas. El ambiente molesto podría siendo de 100 decibelios en adelante, como ya lo mencioné, no tenemos que estar expuestos más de 15 minutos. Y un ambiente insoportable vendría siendo de 120 a 180 decibelios, que ya vendría siendo algo dañino para la salud y donde ya tendríamos que tener en cuenta que debemos usar alguna protección o un tiempo de exposición poco prolongado. Asimismo, podemos decir que, pues, si lo generamos en un gráfico, pues el decibel o la intensidad de sonido podríamos definirlo como un nivel en decibelios sobre un tiempo expuesto que tiene que estar el ser vivo para que no sea dañino para la salud, ¿no? Como tal. Bueno, será todo de mi parte y le doy la palabra a mi compañero Jorge. Seguimos con el tema. Ahora les hablaré sobre las características del ruido. Para esto de las características, tenemos que dentro de las principales es que ocupa muy poca energía esto para ser emitido. También se tiene que es muy complejo el medir y mucho más complejo el cuantificarlo. Si tenemos la fuente, si podemos modificar la fuente, podemos apagarla. El apagar la fuente significa que se acaba el ruido. Eh, Entre otras, tenemos que no deja residuos y su radio de acción es muchísimo menor comparado a otros contaminantes. Se tiene también que la exposición constante en altas frecuencias al ruido puede afectar gravemente la salud. Ahora tenemos los efectos adversos a la salud. Basándonos en la Organización Mundial de la Salud, esta organización denota a la población como la civilización del ruido. Y esta civilización pues, está atentando contra la salud. Si bien el ruido no se acumula o no se traslada, en exceso repercute gravemente en la calidad de la vida de las personas. Todo esto si no existe un control adecuado tanto de las emisiones como de la exposición a estas. La misma organización ha enfatizado en que los niveles a los que se expone una persona no deben o no deberían superar los 70 decibeles. Por encima de estas mediciones, el oído puede ser dañado y ocasionar lesiones a la persona a la que esté expuesto. Tenemos que los principales efectos fisiológicos dados por la exposición a altos niveles de ruido son la pérdida de audición y el tinnitus. El tinnitus se describe como aquellos zumbidos que se dan en los oídos. Bueno, estas exposiciones son comunes en ambientes industriales o el estar cerca de explosiones. Quizá también en conciertos o al uso del volumen excesivo al usar audífonos. Ahora bien, al estar expuesto a niveles menores de ruido, pero continuamente, pueden generar efectos secundarios. ¿Cuáles pueden ser estos efectos secundarios? Pueden ser molestias, irritabilidad, estrés y enfermedades cardiovasculares. Ahora, metiéndonos más a tema, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues enfocándonos un poco más, tenemos que las consecuencias pueden ser físicas, psicológicas, sociales y económicas. ¿Por qué pueden ser estas? Bueno, pues porque se producen trastornos de sueño, pérdida de atención, dificultad de comunicación. En varios casos existe retraso escolar para las personas que sigan estudiando.
conduce a actividades agresivas, a conductas agresivas, perdón, baja la productividad y hay mayor índice de accidentes laborales. Y bueno, tenemos ahora los tipos de emisión al ambiente. En esta imagen se los dividí en 4, teniendo como principal el tránsito vehicular. Esto dentro de las grandes urbes, claro, porque son causantes de más del 70% de ruido ambiental dentro de estas ciudades. Ahora tenemos a las carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. ¿Por qué estos? Porque al llevar a cabo sus acciones generan altos índices y, bueno, altos niveles de ruido. Ahora tenemos las fuentes fijas. En sí las fuentes fijas son los trabajos locales, porque son los talleres, son la industria, son las obras de construcción y puede ser algún extra como son los antros. También tenemos los actos y conductas ruidosas. Esto puede ser relacionado a acciones personales, ya que son las fiestas, son los vendedores ambulantes, son las ferias y son las reuniones. Ahora, dentro de la Ciudad de México, ¿a cuántos niveles oscilamos? Pues dentro de la Ciudad de México es dependiendo las acciones o en los lugares en donde se encuentran. Bien se tiene el dato que estamos entre los 30 decibeles como mínimo a los 110 decibeles como máximo. Quizá hay una que otra opción, como pueden ser los hospitales, salas de tratamiento y demás, que que esperan tener los niveles de ruido lo más mínimo posible. Después que estarían las escuelas, las áreas de juego, las salas de clase, que ellos oscilan entre los 35 y los 55 decibeles. Y los que tienen los decibeles más altos, en los que llegan en exceso, que pueden llegar a ser hasta 110, se encuentran las áreas industriales, las áreas comerciales, de tránsito, y estas pueden ser interiores o exteriores. Y bien, la siguiente información se las dará a conocer mi compañera Natalia. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar sobre la norma mexicana 40 de 1976. Bueno, esta norma tiene como actividad económica la protección ambiental, el producto o servicio es contaminación por ruido y la dependencia. Dado que el ruido ambiental debe definirse en un área determinada en relación a las consecuencias que éste provoque en los individuos durante un periodo de tiempo, este puede ser medible en 24 horas, 7 días, 30 días o N años. Por sí solo, el nivel equivalente no significa nada, por lo cual se deben obtener otro tipo de medidas, las cuales pueden ser por su efecto a la comunidad o por sus causas a la comunidad. Los métodos que toman en cuenta los efectos comunitarios se basan en la distribución estadística normal bimodal del ruido ambiental o bien concepto de determinante del ruido. Estos métodos se sujetan a una comprobación de tipo empírico con valores específicos. Pueden ser de dos tipos, nivel de contaminación sonora o nivel de ruido por tránsito. ¿Cómo se mide esto? Con un equipo sofisticado que es aquel capaz de procesar y agilizar datos y dar como resultado final niveles equivalentes de ruido y niveles percentiles. Consiste en una computadora analógica de corriente directa para comparación de señales con un contador unitario y un cronómetro y un procesador dirigido capaz de calcular el nivel equivalente y los niveles perceptibles, sean 10, 50 o 90. La computadora analógica debe permitir la entrada de señal de 20 Hz a 20 kHz, y esta es programable cada 0.1 segundos, 0.2 segundos, 0.5, 1.2 y 10 segundos. Bueno, y aquí tenemos la jerarquía de leyes, que en el primer nivel está la fundamental, la Constitución, segundo legal, que son leyes orgánicas y especiales, el tercer nivel es el sublegal, y de ahí para abajo son ordenanzas y sentencias. Y mientras más bajemos, mayor es el número de normas jurídicas que éstas implican. Bien, continuamos con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en este nos habla que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y tiene derecho a un medio ambiente sonoro
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantiza el respeto de este derecho y el daño o deterioro ambiental generará una responsabilidad para quien lo provoque en términos de dispuesto a la ley. Continuamos con la Ley GEPA, artículos 5, 155 y 156. Según el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, son facultades de la Nación la regulación de prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente. Del mismo modo, en el artículo 155 se desarrolla que quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas, que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las sanciones pertinentes. En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y en el ambiente. En el artículo 156 nos dice que las normas oficiales mexicanas en materia objeto del presente capítulo establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas, olores y fijarán los límites de emisión respectivos. La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado o magnitud y frecuencia de las emisiones de ruido, cuando sean dañinos para la salud. Esta Secretaría, en coordinación con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales, integran la información relacionada con este tipo y métodos y tecnologías para el tratamiento de la misma. Retomando la norma, esta norma establece una clasificación de los sonidos que por su indeseabilidad son considerados como ruidos, de acuerdo a su presentación temporal y conforme a una estructura de componentes. Esta clasificación se emplea para establecer una diferenciación de las diversas formas de energía acústica, consideradas como ruido, que al ser emitidas por una fuente fija o móvil, causan contaminación del ambiente. De esta manera, pueden ser simplificados los diversos métodos de medición y de control la mencionada contaminación ambiental por ruidos en su descripción y aplicación. Siendo el ruido todo sonido inestable, su indeseabilidad está en función de la experiencia adquirida por el ser humano y está normada por una serie de factores llamados idiosincráticos. Estos factores son propios de una sociedad que tiene elementos históricos, geográficos, étnicos y educativos comunes. Por lo tanto, una experiencia auditiva determinada puede ser definida por toda una comunidad como ruido, debido a su indeseabilidad. Sin embargo, es claro que ciertos sonidos, debido a su alta intensidad, pueden ser nocivos para el oído, ya que destruyen células del oído interno o bien infieren con actividades propias del ser humano, tales como el sueño, el descanso, la contaminación y su bienestar. Se ha demostrado que las características del complejo nivel frecuencia-tiempo del ruido tienen influencia en las lesiones al ser humano. Además, dichas características son esenciales en la elección de una metodología adecuada para su medición, estudio y control, facilitando la jerarquización de parámetros de investigación y la elección del instrumento apropiado. Por tanto, al agrupar los ruidos respecto a las propiedades de su complejo nivel frecuencia-tiempo, se pretende simplificar su estudio y orientar las medidas respecto a su medición. La clasificación se efectúa de acuerdo con las características de distribución de la energía acústica respecto al tiempo y de acuerdo con la distribución de las componentes simples de dicha energía. Continuamos con mi compañera Itzel.
Mi nombre es Itzel y les voy a presentar la NMX AA59-1978, que es sonómetros de precisión. Dentro de esta norma se van a establecer las características técnicas que debe tener todo tipo de aparato que sea usado para medir la presión acústica. Las medidas en estas obtenidas deben de cumplir con las tablas dentro de los niveles máximos permisibles para estas, y dentro de sus referencias tenemos la NOM 149, que es la terminología empleada en electroacústica. Luego vamos a seguir con lo que es la NMX A43, determinación del nivel sonoro emitido por fuentes fijas, y aquí se van a establecer los procedimientos para determinar el nivel sonoro emitido por fuentes fijas. En esta parte debemos de tomar mucho cómo se emiten este tipo de niveles sonoros, y porque tenemos que tomar en cuenta el lugar donde se encuentra la fuente fija, sus alrededores, si no hay otra fuente fija que pueda afectar el nivel de ruido que ésta emite. Y vamos a tener dentro de sus referencias a esta la 149, vamos a agregarle la 92, que es terminología de fuentes aislantes, y la AA40, que es clasificación de los ruidos. Dentro de esta norma vamos a encontrar lo que es el procedimiento, cómo se debe llevar a cabo, las acciones preliminares y los informes de prueba y cómo se deben de hacer. Vamos a seguir con lo que es la NMX A62-1979, que nos habla de la determinación de los niveles de ruido ambiental. Dentro de esta norma se van a determinar los procedimientos de campo para determinar el ruido ambiental producido por diversas fuentes y las acciones reverbentes y amortiguadoras de los pavimentos, edificios y fuentes verdes que se puedan encontrar a los alrededores. Esta va a evaluar el ruido durante largos periodos de tiempo y va a establecer la corrección entre los efectos de diversas fuentes. Es importante mencionar que esta NMX no se puede utilizar para evaluar un solo tipo de fuente fija o fuente móvil de ruido. Tiene que ser un conjunto. Dentro de sus referencias vamos a encontrar la 149 de nuevo, la 40, la 90, y dentro de su contenido vamos a encontrar una serie de símbolos como la D minúscula, que es determinación del ruido, la N mayúscula, que es nivel sonoro. Vamos a encontrar los instrumentos, los procedimientos, los métodos de cálculo que se utilizan y cómo realizar nuestro informe de prueba. Vamos a seguir con la NMX 047 1977, que es para sonómetros para usos generales. Esta, a diferencia de la primera que mencioné, que fue la 59, igual va a establecer las características técnicas para todo aparato, pero solo del tipo 1, empleados para la medición de niveles de presión acústica a una determinada ponderación. Esta ponderación puede ser A, B o C. Y dentro de sus referencias vamos a tener la 149, la 40 y la 92. Cabe señalar que esta se aplica a sonómetros generales, pero no pueden medirse ruidos impulsivos, y dentro de su contenido vamos a encontrar características para los micrófonos, amplificadores e instrumentos indicadores. Vamos a seguir con lo que es la NOM 081 de la Semarnat, pero para esta hicimos una comparación con la 11 de la STPS. Tenemos que en sus nombres ya tenemos una clara diferencia. En la 081 vamos a establecer límites máximos permisibles para las emisiones de ruido en fuentes físicas y sus métodos de medición.
Mientras en la 011 vamos a establecer condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Las dos van enfocados a lo que es el ruido. Bueno, entre sus objetivos también van a disociar. Unas va a estar enfocada a los límites máximos permisibles de emisión de ruido que genera el funcionamiento de las fuentes fijas. Y dentro de la 11 vamos a establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. También vamos a establecer los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo. Dentro de su campo de aplicación, para la NOM 081 se aplica en pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública, mientras la norma 011 se rige en todo territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Como referencia para la 081 tenemos la NMX A40, la A43, la 59 y la 62. Mientras que para la 011 vamos a tener la NON 017 y la NON 026 STPS. Dentro de sus contenidos, dentro de la 081 vamos a encontrar especificaciones para equipos, para niveles sonoros, entre más especificaciones que se establecen. Mientras que en la 011 nos vamos a ir directamente a obligaciones del patrón, del trabajador, los límites máximos de permisibles de exposición al ruido y el programa de conservación de la audición, que es importante en esta NOM 011. Y por último, para la 081 tenemos vigilancia, que es a través de la Secretaría de Desarrollo por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también de los municipios y estados. Tenemos concordancia con normas internacionales, esta no tiene ninguna concordancia. Tenemos la vigencia, que es de 2 años, y sus respectivas sanciones. Para la 011 tenemos centros de trabajo de nueva creación, modificaciones de procesos de los centros de trabajo existentes. Tenemos la 10, que nos va a hablar de unidades de verificación y laboratorios de prueba. Y la parte 11, que es igual que la otra, que es la vigencia de 2 años. Sería todo por mi parte y los dejo con mi compañero Alberto. Mucho gusto, yo soy Alberto Álvarez y yo les voy a hablar sobre las normas oficiales mexicanas 079, 080, 081 y 082, las cuales pertenecen a la Semarnat y la última vez que fueron actualizadas fue en el año de 1994. Estas normas están relacionadas debido a que se especializan en establecer los límites máximos permisibles de emisiones de ruido. En el caso de la NOM 079, es más en específico sobre los vehículos nuevos en planta y su medición. Esta norma lo que habla es de cuál es el método y el procedimiento que se debe de realizar para este tipo de vehículos de automotores. En el caso de en estos vehículos se va a realizar la inspección utilizando un sonómetro, un calibrador que esté certificado de que está calibrado. Se va a utilizar también un pisómetro y un tacómetro. En esta prueba, bueno, se va a colocar el sonómetro, el pisómetro, perdón, a una distancia de 7.5 metros de distancia y a 1.2 metros de altura en dirección de la trayectoria del vehículo. Cabe mencionar que solamente la persona que está realizando la actividad es quien puede estar presente. Puede haber otra persona observando y en el caso de que existan más observadores tienen que estar a una distancia de 50 metros en sentido opuesto a la dirección que va el vehículo. Por otra parte, tenemos
tenemos la NOM 080. La NOM 080 habla en específico, es prácticamente el mismo caso que la NOM 079, pero más en específico en vehículos y motocicletas. Quedan exentos los vehículos que son utilizados en la construcción. Prácticamente el mismo estudio que se hace con los vehículos que son para planta es lo mismo que se hace para cada vehículo o motocicleta o triciclo, dependiendo qué es lo que sea. En el caso de la NOM 081, la NOM 081 habla en específico las, de las emisiones de fuentes fijas, los límites máximos permisibles en fuentes fijas, es decir, las empresas. Queda estipulado, bueno, aquí en esta norma se llevan a cabo, se lleva a cabo un proceso de medición. Este proceso de medición consta de hacer un reconocimiento del área, se hace una medición en campo. Con esta medición en campo se procesan estos datos y se elabora un informe de medición. Este proceso se hace, la toma de estos datos se hace utilizando un sonómetro durante 3 minutos tomando esta medición, dejando fijo ya de manera establecida, esta norma decreta que de 6 de la mañana a 10 de la noche solamente se pueden emitir emisiones de 68 decibeles y de 10 de la noche a 6 de la mañana tiene que bajar a 65 decibeles. Y bueno, para la norma 082, la norma 082 habla más en específico de las motocicletas y cómo se va a realizar este proceso para verificar las fuentes de emisión de ruidos. Este proceso, bueno, consta de prácticamente el mismo método que se utiliza con los vehículos automotores, es el mismo que se realiza. Se va a utilizar un sonómetro, un tacómetro, un pisómetro. Se van a colocar prácticamente en las mismas distancias, solamente la persona que va a realizar la actividad es la que puede estar presente y pueden haber otras personas observando cómo es que se realiza la actividad. Para este caso se establece que, para motocicletas automotores se va a realizar la inspección a partir de los 40 kilómetros. Cuando la motocicleta llega a los 40 kilómetros, a partir de ese momento se toma la medición. Para el caso de los autos de las motocicletas estándar, se realiza en función de las revoluciones por minuto máximas que se pueden generar, entre 2, y esta va a ser el momento donde se va a realizar esta prueba. Y queda estipulado que motocicletas con un cubitaje de hasta 449 centímetros cúbicos deben de emitir un máximo de 86 decibeles, mientras que motocicletas arriba de 450 centímetros cúbicos deben de tener un límite máximo de 89 decibeles. Más o menos esta es la relación. Esas son las motocicletas que están dentro de estos parámetros. Y bueno, pues como conclusión, nosotros dedujimos o destacamos que ya estamos acostumbrados a este tipo de emisiones, al menos las personas que vivimos dentro de la Ciudad de México, por ejemplo, ya estamos acostumbrados a emisiones de ruido tan elevadas que se nos hacen normales. En estudios que podemos hacer
en un día cualquiera, bueno, en un día que pertenezca a una normalidad real, no a la que actualmente tenemos, pues vamos a tener oscilaciones de hasta 110, 115 en algunos lugares. Y se nos hace normal llegar a este nivel de ruido y pues no es así. Y es importante tener conocimiento de este tipo de teorías, de conceptos, porque bueno, pues así podemos tomar cartas en el asunto y al menos poder mitigar, tal vez no poder eliminar, pero sí mitigar estas emisiones que uno mismo también puede llegar a generar. Por ejemplo, poner música o los audífonos. Ya, por ejemplo, contamos los mismos celulares o los smartphones ya traen un regulador de audio que establece cuánto es el máximo de decibeles que puede generar y bueno, te manda una alerta de que estás llegando a ese nivel. Y bueno, pues eso sería por todo de nuestra parte y hasta luego.